Hola, mi nombre es Jeffrey Batero y vamos a realizar en este video algo muy práctico, muy didáctico, que se trata de controlar una planta por medio de un microcontrolador, pero antes de eso vamos a realizar una adquisición de datos por medio de un método básico y muy utilizado en la industria, que es el método Ziegler-Nichols. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar un microcontrolador, una planta de calor, un horno en este caso, que nos va a entregar por cada grado centígrado que aumente, nos va a entregar un voltaje. Acá hicimos un enlace, un control abierto para poder adquirir los datos de cómo se comporta nuestro sistema. Hice una división de voltaje para poder eh, reducir un poquito los valores y se pueda visualizar en el diagrama eh, junto al escalón. ¿Listo? Entonces, ¿de qué se trata este sistema? Vamos a utilizar nuestra ya conocida eh, ecuación de P/D, que es multiplica la proporcional con el error, la proporcional con la inversa, con la integral, que también integra el error, que multiplica el tiempo derivativo. ¿Sí? Entonces, y la función, nuestra ecuación la podemos pasar a modo de transferencia, que sería en este caso de esta manera. US, que multiplica la proporcional por 1 por la inverso de la integral, que también multiplica la proporcional con el tiempo derivativo. El error. Bueno, así es como nos quedaría nuestro sistema de control al final. Pero para adquirir los datos tenemos que utilizar nuestro conocido método en la industria, que es el método de sintonización por lazo abierto de Ziegler-Nichols. ¿De qué se trata? Utilizar nuestra planta, ¿cierto? Y ponerle un escalón. En este caso le he puesto un escalón 2 y ver cómo se comporta. Este método de sintonización de lazo abierto no nos sirve, no nos es útil cuando nos arroja un proceso o una señal de datos que nos genere un integrador o un oscilatorio. Esta es aplicada a sistemas sigmoidal. ¿Por qué sigmoidal? Porque como ven aquí, parece una S, inicia acá con un retardo, inicia y se va estabilizando conforme el tiempo. No oscila, es casi lineal de primer orden. Entonces, para hallar nuestra señal, ¿cierto? Es en base a esta ecuación, la proporcional, ¿cierto? Con eh, que multiplica la exponencial del retardo del retardo, ¿cierto? Sobre el inverso de nuestro tiempo, del tiempo más 1. Eso es como para ponerlo en primer orden. Bueno, proceso. Realicé un pulso de 2 voltios un escalón de 2 voltios para esta planta, que conforme al tiempo se nos va mostrando de esta manera. Acá hice una compilación antes para no tardar tanto tiempo. Entonces, acá vemos de que hay un retardo, inicia el escalón y ahí mismo comienza a arrancar. Apenas arranca. Entonces, este método consiste en sacar esta variable por medio de una línea tangente que vamos a trazar aquí y vamos a sacar los valores conforme a la ganancia y a los puntos en los que cruza en el eje de, de nivelación de la misma planta. Estos son los valores que nos arrojaron, ¿cierto? Aquí está nuestro retardo y nuestro tiempo. Aquí están nuestras variables que las he estabilizado de esa manera, las he contemplado de esa manera acá como ganancia,
tau como constante del tiempo y L como retardo. Y aquí está cada una la consecución de esos datos. Como se puede visualizar aquí, hay un tiempo 0 a un tiempo 1 de 1.8 segundos, ¿cierto? Y acá lo que hacemos es utilizar nuestras ecuaciones con la adquisición de datos que hemos adquirido. En este caso, lo que hicimos fue, en el tiempo 1, ¿cierto? Le restamos el tiempo 0. Inicio. 2.8 menos 1.8 nos dio 1. Nuestro tiempo tiempo continuo, ¿cierto? Constante de tiempo. El tiempo 2 menos el tiempo 1 nos dio un total de 13.2 y la constante, la diferencia, la ganancia proporcional Y1 sobre, la diferencia Y1 con Y inicial, Y0, sobre la sumatoria del escalón, o sea, 2 menos 0. Y nos dio un resultante de 125. Bueno, con base a estos datos podemos hacer nuestra conversión y utilizamos la tabla de Zigaro-Nichols para poder integrar todas estas variables. Entonces, acá vemos de que, bueno, acá vemos las variables que hemos adquirido, que cada uno representa el Y1 menos Y0. En este Y0 iniciamos en 25 y Y1 terminó en 275. Listo. Entonces, y aquí vemos que hemos trazado nuestra recta tangente, ¿cierto? Y en el cruce que hace con el tema de la estabilidad, ¿cierto? Trazamos una línea hacia nuestro eje X y sacamos nuestros datos. Listo, aquí ven los datos, cada uno, y esos datos los hemos puesto en la ecuación para poder generar nuestros datos de P y D. Bueno, en esta tabla lo que hacemos es realizar la sustitución de cada uno. P y D, por ejemplo, la P la podemos integrar en los siguientes valores. Ya con los parámetros de nuestra sintonización de Zigaro-Nichols, podemos ingresar los valores a nuestra tablita de ingreso de los datos. Por ejemplo, para hallar nuestra proporcional, nuestra KP, que es la proporcional, es multiplicar 1.2 por el tiempo continuo sobre la ganancia que multiplica el retardo. Y lo sustituimos. En este caso es 13. Aquí está 13. 13.2, 125 y 2. 13, 125, y 1. Este es 1 que es nuestra retardo. Ya, nuestro retardo, que es 1. Listo. Y esto nos da 0.12662. Y hacemos lo mismo con los otros valores ya adquiridos. El tiempo integral es igual a 2 veces el retardo, en este caso nos da 2, y nuestro tiempo derivativo, que es 0.5 por el retardo, en este caso 0.5. Bueno, entonces, ¿qué hacemos acá? Hacemos lo incluimos en nuestra ecuación, ¿sí? De nuestra ecuación que hemos investigado y lo hemos integrado para poder realizar la sintonización correcta de nuestro sistema. Bueno, y eso lo organizamos en nuestra ecuación de transferencia, en nuestra ecuación discreta. ¿Sí? Y lo podemos reemplazar por los valores de A, B y C en nuestra ecuación de transferencia discreta. Bueno, en esta ecuación de transferencia para microcontrolador PID, lo podemos pasar a nuestra transferencia discreta. ¿Sí? Esto puede ser representado de esta manera. Entonces,
A es igual a la proporcional, B es igual a proporcional por el tiempo continuo sobre el tiempo de integral, y C es la proporcional que multiplica el tiempo derivativo sobre el tiempo continuo, sobre el tiempo en la cual vamos a realizar los parámetros, la adquisición de los parámetros. Estos parámetros los tiempos de parámetros, parametrización, tienen que ser menores al, menor al retardo sobre 4. En este caso es 1 sobre 4, que nos da 0.25, y usaremos 0.1 segundos para adquisición y pulsos de nuestro sistema. Entonces, A es igual a KP, KP es igual a 12,662. Entonces, B es igual a KP por 0.1 por el tiempo integral. Aquí están los valores que están acá en esta resultante. ¿Sí? 0.12662, 2 y 0.5. Y el 0.1 que es nuestro tiempo. Y acá con estos valores, y ya con esta adquisición de nuestros parámetros, podemos realizar nuestra configuración y programación en nuestro programa de compilación. Esto con el fin de poder controlar la temperatura, ¿sí?, sin que nos genere tantos daños en el mismo sistema, sino que poder controlarla a nuestra necesidad, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es realizar una compilación para que nos active el microcontrolador, nos mande una señal PWM por medio de este puerto CSP117. Y los valores los vamos a adquirir por medio de nuestra entrada análoga AN0, que tiene un divisor de voltaje y nos va a marcar los voltajes que ingrese acá, y eso va a tener unos pasos matemáticos para poder parametrizar todos esos valores y que esos valores nos lleguen a este diagrama. Utilizamos un MOSFET para conmutarlo porque pues el voltaje de de esta resistencia o este horno son mayores a los que va a entregar nuestro microcontrolador. Entonces lo que va a hacer es como un pulso. Aquí va a generar los pulsos por medio del PWM, que nos va a mandar unos pulsos de cierto ancho dependiendo a la necesidad, y nos va a dar una temperatura, o nos va a controlar la temperatura de nuestro sistema. Bueno, yo he puesto un relevo para poder activarla al mismo tiempo y que veamos la diferencia todos en un solo diagrama. Bueno, vamos a nuestro PC Compiler. Bueno, acá como vemos tenemos la configuración de nuestro sistema, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Abrimos nuestra librería 18F452, activamos nuestro ADC a 10 bits, colocamos nuestros fusiles, en este caso puesto XT, no Wadu Tiber, bueno, los fusiles necesarios, y vamos a utilizar un oscilador de 4 GHz. Activamos nuestra salida serial, nuestro puerto serial, para poder visualizar los valores que nos van a entregar en stream. Activamos nuestro LCD, pues en este caso no voy a utilizar el LCD porque pues ya tenemos el stream en este momento. Entonces, activamos nuestras variables, que es el A, el B y el C que habíamos aquí configurado, nuestra constante de temperatura, nuestro valor y nuestro control que nos va a generar los pulsos, nuestra temperatura límite que vamos a ingresar y nuestras variables. Esta es la variable error, nuestra variable derivativa del tiempo. Bueno, aquí están ya organizadas.
Bueno, ya con este podemos verificar nuestras variables que tenemos para la ADC, el puerto serial, variables adicionales, la temperatura de referencia, variables de control PID, la variable anti-whip o efectos indeseables de saturación por integración. Si no tenemos estas variables anti-wind up, lo que nos puede pasar es lo siguiente. Eh, la integración nos puede saturar y con eso nos puede generar un problema algo indeseable para nuestro sistema de microcontrolador. Nos puede dar una escala demasiado alta que nos satura y nos sigue integrando. Bueno, aquí está nuestro, ponemos los valores en cero, establecemos los valores del anti-wind up y reiniciamos los valores para evitar las señales parásitas. Ponemos nuestro cálculo que habíamos hecho previamente, 12.12662. ¿Sí? Esto lo hicimos para todo. Y le he puesto un punto 7 por otras razones de que disminuyendo valor proporcional para que sea no sea tan agresivo. Este método, eh, este método de Ziegler-Nichols es muy agresivo. Por esa razón podemos reducir los parámetros del valor proporcional para que sea más aplicable, sea más suave. ¿Sí? Que no nos oscile mucho, no nos llegue a un pico tan alto. Podemos variar. Bueno, acá hacemos la configuración del timer 2 utilizando un oscilador de 4 MHz. Configuramos el puerto CSP1 como PWM y configuramos los puertos de lectura análoga y utilizamos nuestro reloj nuestra configuración para la lectura análoga con nuestro reloj interno. Realizamos nuestro bucle de trabajo infinito, hacemos lectura del puerto análogo, esperamos 20 microsegundos para la adquisición de datos análogos y esa lectura lo pasamos a una variable. Y lo que vamos a hacer aquí con esa variable es escalonizar la señal para que nos envíe una proporcional. O, para que nos envíe una señal, ¿sí? Que se la pueda leer nuestro microcontrolador y no se vaya a saturar. No vaya a dar una lectura errónea ni se nos pasen los márgenes. Bueno, acá lo que hacemos es un cálculo de señal de error. Ponemos el YT, que está diferenciado por RT, para hallar nuestra señal, cálculo de señales de error. Nuestra integral, ¿sí? Multiplica B por el error, por la integral. Y nuestra parámetro derivativo del tiempo, nuestra error. ¿Sí? Bueno, acá colocamos un bucle anti-WDAP, señales indeseables, que ya está establecido un mínimo, una máximo. Y si no, entonces, si no ha pasado ni el mínimo ni el máximo, entonces lo que hace es eh, si minimiza o no minimiza la señal de control. Bueno, la señal de control es igual a UT. Y aquí lo que hacemos es transmitir la señal. Como UT es igual a control, pasamos a control aquí. Señal por el puerto PWM para que nuestro MOSFET que está cerrando el circuito de nuestro horno pueda activarse. Y la resistencia nos puede generar un voltaje sobre la temperatura. Y acá tenemos el tiempo de muestreo que hemos adquirido previamente.
que habíamos establecido. Bueno, eso es todo, el código, ¿sí? Y vamos a ver la parte de funcionabilidad. Bueno, y ya con esto vamos a realizar el paso siguiente, que es graficar nuestras funciones con los parámetros que ya hemos establecido. Y lo vamos a verificar por medio de un diagrama que nos va a mostrar, por una gráfica que nos va a mostrar el paso conforme al tiempo. Bueno, damos espacio, vamos a compilar. ¿Listo? Y lo que hacemos ahora es, bueno, ahí puse las gráficas para que se pueda ver el paso escalón, el momento que hace el paso escalón, la gráfica de este lazo abierto, sin control, y una señal que nos vamos a graficar también, la que está con control. Bueno, listo. Iniciamos y vamos a arrancar. Ahí ya nos alimentan los dos sistemas. Solamente nos queda esperar. Está midiendo una nueva gráfica y nos toca esperar. Aquí vemos de que aquí se va nivelando, se van subiendo las funciones para poder graficar en el plano. Y acá vemos el paso escalón, 120 voltios. Y acá nuestra señal que nos va a indicar la temperatura conforme el voltaje que va aumentando en el diagrama del control de temperatura. Aquí se ve actuar nuestro MOSFET, nuestro IRL 1004. Y acá se ven las tensiones que van llegando. ¿Sí? 0.9 con nuestra división de voltaje, divisor de voltaje. Bueno, eso por ahora es todo. Ya voy a pausar y voy a reanudar cuando esté la señal. Y dependiendo de lo que tengamos de señal, podemos modificarle unos parámetros. Inicialmente nosotros teníamos 0.7, yo le quité el 0.7 a nuestro programa. ¿Sí? Yo le quité el 0.7 que le teníamos a estos parámetros que nos había dado de la ecuación para ver cómo se comporta, qué tan agresivo es nuestro programa conforme a la función. Bueno, voy a pausar y ya continúo con la ilustración. Acá vemos cómo se va ampliando el ancho de pulso conforme a la necesidad de nuestro control, el ancho de pulso PWM, para poder activar nuestro MOSFET. Va creciendo el ancho de pulso y va a llegar a un punto donde se va a minimizar, se va a reducir o se va a mantener hasta que llegue a un punto necesario. Se va reduciendo porque ya está actuando. Bueno, en este momento se puede visualizar que en este momento tenemos un set point de 140 y mire cómo es de agresiva nuestra integral proporcional. Entonces lo que va, pero mire que se está estabilizando, se va estabilizando casi a los 60 segundos y arranca mucho antes. Mire que comienza a arrancar
mientras que la inicial, que demora tanto, esta arrancar más rápido. ¿Sí? Pero eso lo podemos mejorar. Este pico tan alto lo podemos mejorar reduciéndole la proporcional. Y para reducirle la proporcional, pues uno lo divide. Uno lo puede dividir por 2, pero esa vez lo va a multiplicar por 0.7, que es como dividirlo por 7. Como todos los valores están multiplicados por la proporcional, según la ecuación, todos le hago lo mismo. ¿Qué función hace la integral ahí en el sistema? La integral es la que da el amortiguamiento. O sea, los picos que genere antes de linearizarse. ¿Realmente es seguro? Sí, profe. No, hay otra función importantísima en la integral. No recuerdo. O sea, eso es importantísimo, dos conceptos. ¿Por qué el negativo está negativo? ¿Por qué el negativo está negativo? Es negativo porque pues cuando dice el tool y al modificarlo, pues con este sí lograba que el amortiguamiento sea menor. Pero ¿por qué negativo? ¿Qué significa eso? Va a ser tiempo de respuesta más